Si os acordáis, Tony nos estuvo compartiendo pues todo lo que fue la salida de Egipto, todo lo que es el caminar por el desierto, esos 40 años, ¿verdad? Y seguimos ahí, nos situamos ahí, pero ahora vamos a ver un momento muy especial en la historia del pueblo de Israel. Es un momento absolutamente histórico que va a cambiar el rumbo de este pueblo, ¿eh? Evidentemente Dios ya lo había escogido y había hecho cosas maravillosas con él, sacándolos de la esclavitud de Egipto, pero ahora va a hacer algo muy especial con ellos, y es que les va a dar un pacto muy especial, con unas leyes, con unas normas, etcétera. Es decir, va a dar formalidad, digamos, a esa relación. Sería algo así como cuando uno se casa, ¿no? ¿Verdad? Pues uno está enamorado, está en noviazgo, ¿no? Y llega el momento de formalizar esa relación y se decide con la pasión del enamoramiento, pues casarse, ¿no? Es decir, declarar públicamente este hecho y nuestro compromiso con la otra parte, ¿no? Bueno, pues algo así, algo parecido sucede en este momento de la historia del pueblo de Israel, ¿eh? Dios establece un pacto con su pueblo, y es lo que vamos a ver en estos momentos. Lo encontramos en Éxodo capítulo 19, vamos a empezar por ahí, versículos del 16 al 25. Nos dice que aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo: ve, desciende y subirás tú, y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Y habló Dios todas estas palabras diciendo... Bueno, nos quedamos ahí, vamos a hacer una oración. Padre, te hemos adorado, Señor, en esta tarde, te hemos dado un poquito de lo mucho que tú nos das, y queremos, Señor, porque tenemos hambre de ti, que nos enseñes, Padre. Queremos escudriñar estas preciosas escrituras, Señor, que nos dejaste. Queremos aprender más de ti, que nos enseñes a ser y a tener tu corazón, Padre Santo. Sabemos que no somos dignos de ti, pero queremos aprender de ti. Queremos imitarte, Señor. En el nombre de Jesús te rogamos que guíes, Señor, esta hermosa palabra y que la hagas carne en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, recibe la gloria. Amén. Bien, cuando nos acercamos siempre a estudiar un versículo, un pasaje, un capítulo, sea el que sea, siempre conviene estudiar, digamos, los precedentes o los antecedentes, ¿no? Lo que hay, los textos o el contenido que será justo antes del que vamos a estudiar, ¿no? Porque nos permite posicionarnos y situarnos en el contexto de lo que está pasando. De esta manera podemos tener una visión un poco más amplia y entender muchas de las cosas que están sucediendo en el texto. ¿De acuerdo? Bien, aquí es un momento interesante. Moisés sube al monte Sinaí. La palabra Sinaí, los israelitas lo nombraban así
bueno, en realidad es un término, parece ser que es un término babilónico, referente al nombre de una diosa que adoraban ellos, pero los israelitas le dieron un poco ese nombre como tierra de espinos, sería algo así. O sea, Sinaí, que da nombre al desierto y al monte, pues sería algo así como tierra de espinos, ¿no? Zona muy espinosa. Y en esa tierra espinosa, Dios decide hablar a su pueblo. Y a partir del capítulo, digamos son los antecedentes, lo que acabo de leer, a partir del capítulo 20 ya empieza a hacer esa declaración, digamos a exponer el contenido de ese pacto que iba a tener con su pueblo, ¿no? Y mirad, vamos a empezar por definir, antes que nada, lo que es el término pacto, ¿no? Pacto en castellano. El pacto en castellano viene del latín pactum y que significa concierto o tratado entre dos o más partes que se comprometen a cumplir lo establecido. En el hebreo la palabra pacto procede del término berit. Es interesante esta palabra porque tiene dos significados. Por una parte, comer, y de allí tener comunión con, fijaros, tener comunión con, y el otro significado que tienen es ligarse, atar, unir o vincularse con, ¿vale? Y este término, el término berit, aparece 262 veces en el Antiguo Testamento, ni más ni menos, O sea que es muy utilizado, Ahora bien, vamos a aclarar un poco las características de este pacto de Dios con su pueblo, ¿no? Estamos viviendo una época en la que se ha puesto de moda lo de los pactos, repactos y recontrapactos, ¿no? O sea, parece que, ¿verdad?, se está haciendo un uso muy trivial de esta palabra, que es una palabra, para mí, bajo mi punto de vista, muy sagrada, con un contenido muy fuerte, ¿no?, para que la trivialicemos de esa manera. Bien, porque Dios está usando este término de una manera muy específica, con un significado muy particular. Mirad, en aquella época, en la antigüedad, estamos hablando, para que os hagáis una idea, allá 1450 aproximadamente antes de Cristo, o sea, cerca de 3400 años, que ya es, ¿verdad? Pues existían reyes y existían vasallos. Existían señores, gobernadores y gobernados, ¿de acuerdo? Y se daban dos tipos de pactos en aquella época, en la antigüedad. Estaban los pactos paritarios o individuales, que eran como un contrato hoy día, ¿vale? Si habéis firmado algún contrato y tal, alguna hipoteca o contrato de alquiler o lo que sea, bueno, es un contrato que obliga a ambas partes a cumplir lo pactado, pero en principio se da en igualdad de condiciones, de parte a parte, ¿de acuerdo? Pero luego existía otro tipo de pacto por el cual los reyes que conquistaban un determinado territorio establecían una serie de estipulaciones o de condiciones de vasallaje, ¿de acuerdo? Es decir, conquistaban un territorio, ese territorio habitaban personas y los reyes establecían un pacto, una especie de contrato entre ese soberano y los gobernados. Y este pacto no era de igual a igual, ¿de acuerdo? No era de igual a igual. Es decir, había una autoridad y había un vasallaje, había un sometimiento por parte de los gobernados. Bien, el pacto de Dios con el pueblo de Israel es este segundo pacto. No es un pacto de igual a igual, porque Dios no pacta en igualdad de condiciones. Entre otras cosas, porque Dios, en su infinita amor y misericordia, siempre es el que se mueve a dar el primer paso, ¿de acuerdo? Siempre Él es el que tiene la iniciativa, porque lo único que quiere es lo mejor para sus hijos. Lo interesante de todo esto es que en aquella época, al soberano, que os comentaba, que conquistaba un territorio, etcétera, etcétera, cuando hacía esta declaración, este contrato, ¿vale?, y lo hacía público y lo declaraba públicamente a los gobernados, se hacía llamar a sí mismo Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto nos suena, ¿no? Bien. Y tenía
una serie de puntos ese pacto. El primer punto se identificaba al rey. Se decía, el rey tal, gobernador o rey soberano de tal territorio, se le ponía todos los títulos, los atributos, etc. El segundo punto se relataban los hechos históricos que preceden al tratado, recalcando pues todas las actividades benévolas que había tenido ese soberano con ese pueblo conquistado. El tercer punto es que se prohibían las alianzas con otros reyes, ¿vale? Es decir, el rey decía, vosotros ahora me pertenecéis a mí, porque esto es tierra conquistada, y no podéis hacer alianzas ni mezclaros con ningún otro pueblo, ¿vale? El cuarto punto de este contrato es que se indicaban las obligaciones del vasallo, es decir, todo lo que podía hacer y todo lo que le era prohibido. El quinto lugar se indicaba el lugar donde se guardaba el tratado y se especificaba que debía ser una vez al año leído por todo el pueblo. El sexto, se nombraban a los dioses del gran rey y del vasallo como testigos del tratado. Y en último término, el punto número 7, concluye normalmente estas declaraciones, este pacto, con una lista de bendiciones que se les otorgaba a los vasallos por obedecer el tratado y de maldiciones por desobedecerlo. Esto ahora veréis que os va a sonar muchísimo. Esta estructura es exactamente la que sigue Dios, porque Dios quiere ante todo ser claro y hablar en un lenguaje claro de ese tiempo para hacerse entender. Y no lo hace con cualquier persona, lo hace con Moisés. Moisés había estado, es decir, formaba parte del cuerpo diplomático del faraón, con lo cual estos pactos entre reyes y vasallos y todas estas cosas las conocía muy perfectamente. Le resultaba muy familiar este tipo de lenguaje y toda la estructura y todos los puntos de cualquier pacto. Por lo tanto, le era conocido. Ahora, vamos a ver, yo he podido deducir 7 características que podemos encontrar del pacto de Dios con el hombre. Los que son asiduos a la numerología, no me preguntéis, ¿y por qué 7? Es porque es el número de Dios y tal y de cual. Bueno, ¿vale? Han salido 7 porque han salido 7. ¿Vale? No hagamos aquí, ¿vale? Cábalas. Pero bien, sí que hay 7 características principales muy interesantes, ¿vale? Mirad, el pacto de Dios con el pueblo de Israel, en primer lugar, era una relación de un soberano, protector, pero como la de un padre con sus hijos. Y quien tenía la autoridad en todo momento siempre era Dios. La segunda característica es que Dios es quien toma la iniciativa para responder a una necesidad real que existe en el pueblo. Porque Él, su deseo, en su corazón, es mantener una relación estrecha con su pueblo. Pero eso requiere cumplir una serie de obligaciones que le convertirán con el tiempo en un pueblo especial, que luego lo dice, luego lo veremos. Una nación santa, es decir, apartada para Dios. Eso es lo que significa santidad, apartado para Dios. La tercera característica es que el propósito es la salvación de su pueblo. Es rescatarle de la condenación y de la perdición a la que tarde o temprano caerían el resto de naciones. Y aquí tenemos que entender que cuando hacemos nuestra la palabra de Dios, entramos, digamos, en una esfera donde el tiempo ya no importa, porque la palabra de Dios trasciende a cualquier nación, a cualquier cultura y a cualquier época. Entramos en una mentalidad de eternidad. Y esa mentalidad de eternidad es la que debemos cultivar y desarrollar cada instante en nuestra vida. Porque Dios es eternidad y su palabra es eterna. Va a perdurar para siempre. No importa la cultura,
no importa la historia de la humanidad, porque la historia de la humanidad es su historia, no lo olvidemos. La cuarta característica es que nace de un corazón amistoso y entregado de Dios hacia su pueblo. Dios quiere traer grandes bendiciones a su pueblo a través de este pacto. Y lo vemos en Éxodo capítulo 19, versículos del 4 al 6. Dice así: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Es decir, aquí vemos un poco los propósitos, ya se van desvelando los propósitos que tiene Dios. Nos dice que Dios, que a Él le pertenece todas las naciones y toda la tierra. Pero ha escogido, digamos, a una parte del planeta, a un pueblo, para hacerle especial. Y le llama mi tesoro. Es mi tesoro, mi preciado, mi más preciado tesoro. ¿De acuerdo? En aquella época los reyes almacenaban en un lugar seguro y muy especial, solamente reservado a ellos, los tesoros que iban acumulando de las conquistas, ¿no? Y esto es un poco el lenguaje que utiliza Dios. Está diciendo: vosotros sois ese tesoro del cual me voy a gozar a partir de ahora siempre. ¿Vale? Sois algo especial para mí. Y quiero mantener una relación especial con vosotros. Pero es necesario este pacto, porque es necesario cumplir una serie de requisitos para haceros especiales. La quinta característica es que este pacto requiere obediencia, pero no en sentido de imposición, sino en un sentido de lealtad y de compromiso, porque al fin y al cabo es para nuestro bien, y porque al hacerlo va a traer mucho bien, mucha bendición a nuestras vidas. Mirad, muchas veces nos salen fatal las cosas y es porque no hemos metido a Dios en todas nuestras decisiones. Queremos hacer las cosas al tuntún, queremos hacer las cosas a nuestra santa voluntad y no ni oramos ni tampoco escudriñamos la palabra, ¿vale? Porque esto de orar, tengamos cuidado también, ¿vale? La oración y la lectura de la palabra tienen que ir acompañadas, son complementarias. Una alimenta a la otra, ¿vale? Porque hay gente, es que Dios me ha hablado que deja toda mi familia y me vaya a las misiones. Vamos a ver, bien, si el propósito será muy bueno y tal y que cual, pero ¿tú crees realmente que Dios, que tiene un propósito con la familia, va a querer que dejes tirada a tu familia, a tus hijos, a tu marido o a tu esposa? ¿Realmente? ¿Me estáis siguiendo un poco por donde voy? ¿Vale? Entonces, cuidado, porque el corazón del hombre, dice la palabra de Dios, es siempre engañoso, ¿vale? Por eso Dios nos ha dejado su palabra escrita, por algo, porque si no, conociendo la naturaleza humana, ya estaríamos matándonos los unos a los otros, os lo aseguro. Bien. Sexta característica. Lo que Dios busca al elegir a su pueblo, como he dicho, es este tesoro. Y le llama pueblo de sacerdotes y nación santa. Les va a hacer pueblo de sacerdotes y nación santa. Dios va a elegir a un pueblo para ser instrumento de salvación para el resto de la humanidad. Por tanto, ese pueblo iba a ser, por el gran cometido que iba a tener, algo enormemente preciado por Dios, ¿vale? De ahí que Dios lo atesorara, lo amara tanto a ese pueblo, ¿vale? Porque tenía grandes propósitos para él, tenía un gran cometido para él. Nos dice también que su pueblo sería convertido en una nación de sacerdotes. No estaba diciendo que de repente todo el pueblo se convirtiera en sacerdotes. El sacerdote significa alguien que es intermediario entre Dios y el hombre, ¿vale? Entonces lo que está diciendo es, con este pacto ya no necesitáis intermediarios,
podéis comunicaros directamente conmigo y buscarme siempre, cada día en vuestra vida. ¿Vale? A eso se está refiriendo. Por otra parte, nos dice que es una nación... vale. Nos dice también eso de manera individual y después extendido a toda la nación. Nos habla de nación sacerdotal en otros textos también. Porque el pueblo de Israel estaba llamado a ser transmisora de la voluntad de Dios al resto de la humanidad. Serían la voz de Dios en la tierra, los representantes de Dios para el resto del mundo. Pablo lo expresa muy bien en el Nuevo Testamento cuando nos dice: sois embajadores de Cristo. Sois embajadores de Cristo. Sabemos lo que es un embajador, ¿verdad? Lo tenemos un poco en la mente. Imaginaros que os nombran embajador de vuestro país, no sé, en la ONU o en Estados Unidos, ¿no? Pues es un privilegio, es un honor, pero es una enorme responsabilidad. ¿Entendéis? Por último nos dice que para cumplir su misión, Israel tenía que convertirse en una nación santa. Es decir, debía buscar la santidad siempre. Porque para que pudiera representar de la mejor manera posible al rey al que servía, tenía que cumplir esos requisitos que estaban pactados. Tenía que ser una nación agradable ante los ojos de Dios, apartada para Dios, entregada a Dios y a su causa. Una nación que reflejara la naturaleza de Dios. La santidad es una demostración de que amamos verdaderamente a Dios, aborreciendo lo que Él aborrece y amando lo que Él ama. La santidad es la separación del deseo de las cosas del mundo para tener nuestra mirada puestas en Dios y en sus mandamientos. Significa tener un deseo sincero de Dios y también poner en práctica las virtudes cristianas. Y esta práctica nos conducirá a una clara victoria sobre el dominio del pecado en nuestras vidas. La santidad, hermanos, brota de un corazón agradecido por las grandes obras que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y por tanto, supone una reorientación de nuestro camino, una nueva vida con Dios. Ya no hacemos lo que queremos, sino la voluntad de nuestro Padre Celestial. La santidad en el pueblo de Israel es la parte de responsabilidad que les tocaba en ese pacto con Dios. Pero lejos de ser una carga, debe resultar siempre para nosotros espontáneo. Parte de nuestra nueva naturaleza en Dios y un privilegio al ser tratados como hijos de Dios, ese tesoro especial del Rey de Reyes y del Señor de Señores. El pueblo de Israel había sido elegido ni más ni menos que para traer las leyes morales a la humanidad. Son las primeras leyes morales que hablan del bien y del mal que llegan a la humanidad por primera vez. Por primera vez. ¿Vale? Y por escrito. Y la séptima característica es que no es un pacto impuesto. ¿Vale? Y fijaros, en el capítulo 20 empieza diciendo: y habló Dios todas estas palabras diciendo, o sea, no obligaba, no imponía, ¿vale? Habló. Israel era libre de aceptar o rechazar las condiciones del pacto. Ahora bien, cuando las leyes de Dios fueran aceptadas por el pueblo, Dios mandó que el pueblo se preparara para recibirlas. Lo dice: prepararos, santificaros, ¿vale? Porque vais a recibir el pacto. Dios es santo y no se puede acudir a Él de cualquier manera. Tiene que haber confesión de pecados, es decir, una confesión y un reconocimiento de nuestra vil condición de pecadores ante la presencia de Dios y arrepentirnos de ellos, lo cual implica
apartarnos de cualquier maldad. Ahora bien, que no fuera impuesta la firma de este pacto no significa, por tanto, que no se cumpliera, porque la ley de Dios no admite discusiones y no admite dudas ni cuestionamientos de ningún tipo. Lo pactado se tenía que cumplir sí o sí. Bien, esto es un poco el contexto y la definición para situarnos bien. Ahora vamos ya a lo que es el contenido, muy rápidamente. Habida cuenta de que la palabra mandamiento significa entregar en mano, por eso vemos que en el versículo 1 no significa una imposición, sino más bien una declaración de principios por los cuales debe regirse la nueva vida del pueblo de Israel con Dios, en el marco de ese pacto que hemos explicado. Fijaros, la palabra Torá es una palabra hebrea que viene a significar ley, es la ley. Y es interesante porque tiene otro significado. Significa arrojar, tirar o disparar. Y también señalar, enseñar o mostrar el camino. Interesante lo que significa la Torá. Mostrar el camino. Así, los 10 mandamientos son un tesoro que Dios nos legó para conducirnos con rectitud en la vida. Porque Él es el primer interesado en todas las áreas de nuestra existencia. Y solo le interesa nuestra salvación y nuestro bienestar, lo cual no implica que por el camino haya dificultades, haya tropiezos y evidentemente se exijan sacrificios para esta nueva vida. Eran las primeras leyes que el pueblo de Israel iba a tener. Los 10 mandamientos, bueno, podemos leerlo. Empieza diciendo, fijaros, es interesante, versículo 2. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás tu obra, mas el 7º día es reposo, para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Bien, si lo leemos con detenimiento podemos ver que hay 2 partes, ¿vale? Los 10 mandamientos, si lo pensamos bien, tiene un paralelismo con las bienaventuranzas. También tiene 2 partes, ¿vale? En una primera parte se habla más de Dios, hace una descripción de cómo es Él y de cómo será la relación entre Dios y el hombre. Mientras que en la segunda parte hace más alusión al hombre mismo y a su relación con sus semejantes. Esto, como digo, guarda un paralelismo con las bienaventuranzas y, ojo, y también con el Padre Nuestro. La primera parte habla de Dios, de cómo mantener esa relación con Dios, y la segunda parte ya habla de cosas más de abajo, por así decirlo, ¿vale? Bien, en el primer mandamiento nos dice
Bueno, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, etcétera, etcétera, ¿no? La declaración de los 10 mandamientos, como habíamos visto, sigue esa estructura. Comienza Dios afirmándose a sí mismo ante el pueblo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Os acordáis la estructura que habíamos comentado al principio? Yo soy tu Dios, que te saqué, ¿vale? Es decir, está aludiendo a lo que había hecho, digamos, por ellos. Declara su posición en el pacto, y es que todos y cada uno de nosotros, para todos y cada uno de nosotros, Dios tiene que ser lo primero. Y lo primero es lo prioritario, lo primero, lo más importante y lo más urgente. ¿Vale? Segundo mandamiento, nos está diciendo de que, cuando habla de otros dioses, de que Dios no admite infidelidades. Perdonadme, pero esto es muy sencillo. O estás con Dios, o estás contra Dios. Las medias tintas no sirven. Al tibio le vomitaré, dice la palabra de Dios. ¿Vale? O estás con Dios, o estás contra Dios. No se puede tener un pie en Dios y otro pie en el mundo. No se puede. No cabe en términos medios. Cristo debe ser la cabeza en nuestros hogares. Debe ser la cabeza en nuestro trabajo, la cabeza en la iglesia, la cabeza en nuestros estudios, en todo lo que emprendamos. Todo debe ser impregnado por Dios, porque toda nuestra vida es entregada a Dios. Solo cuando Dios es lo primero en nuestras vidas, entonces podemos afirmar que estamos adorando. Que estamos adorando. Cuando Dios es lo primero en todas las áreas de nuestra vida. La verdadera adoración nace de un corazón quebrantado a la voluntad de Dios y agradecido por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Cuando Dios afirma, aquí en el texto, que no quiere imágenes, significa que no quiere que adoremos a otros dioses. ¿Vale? Y el mundo, perdonadme, aunque se declare ateo, el mundo está lleno de dioses por todas partes. A lo mejor no tienen nombre, a lo mejor no tienen una estatua o un monumento, pero este mundo está plagado de dioses, y cada vez más. Cada vez más. Puede ser el fútbol, puede ser las redes sociales, la pornografía, muchas cosas. Pero el mundo está plagado de dioses. Pero no se le da esa denominación. No se dice Dios, ¿no? Se dice, somos un mundo ateo si nosotros no creemos en Dios. Y no para el mundo de adorar a dioses. No para. Tercer mandamiento. Nos habla de no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Mirad, la palabra tomar en vano significa tomar algo en vacío, algo inútil, algo falso o una mentira. El verbo traducido tomar significa levantar o llevar. Así que se puede traducir como no llevarás el nombre de Jehová en una mentira. O no llevarás el nombre de Jehová, tu Dios, a tus propósitos, a tus deseos, a tus pecados. ¿Me explico? Y desgraciadamente el pueblo de Dios hoy día es muy dado a eso. Muy dado a eso. Toma una decisión pecaminosa y dice, no, pero esto está bendecido por Dios. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Tomar decisiones en pecado que no están respaldadas por la palabra de Dios y luego decir que han sido bendecidas por Dios. Podrás levantar tus dos brazos y hasta las orejas, pero perdóname, estás cometiendo otro pecado, tomando el nombre de Dios en vano. Cuarto mandamiento. Nos habla del descanso, del sabbat, ¿no? De apartar un día a la semana, no trabajar y dedicarlo, bueno, evidentemente a descansar, pero Dios lo que quería era que ese día lo apartaran para Él. ¿Vale? Pues de la misma manera, Dios
en medio de este mundo tan estresante y tan desquiciante muchas veces, quiere que apartemos un momento del día para dedicarlo a Él. Que lo apartemos para Él. Tenemos tiempo para muchas personas, tenemos tiempo para muchas cosas, pero debemos sacar siempre tiempo para Él. Yo el primer tiempo cuando me levanto siempre es para Dios, lo tengo claro. Hay gente que prefiere por la noche, pero siempre lo que está diciendo Dios es que cuando apartes ese momento para Él, sea siempre un momento de reposo, de descanso, que tengamos la mente en blanco, que no estemos pensando en el trabajo, en lo que tengo que hacer mañana, en que tengo que llamar a no sé quién, en que tengo que llamar a no sé cuánto, no. Que tu mente y tu cuerpo descanse, repose, haga como un Kit Kat y conecte con Dios para ser llenados del Espíritu Santo. El quinto mandamiento nos habla de honrar a tu padre y a tu madre. La palabra honra proviene del latín honoro, ¿vale? Y está relacionado, o el significado es que honra era, digamos, el premio o el galardón que se le daba a una persona distinguida en Roma. Alguien que había, o que tenía grandes virtudes, o que tenía un gran talento, o bueno, pues una manera de agradecerle o de reconocerle sus virtudes, ¿vale? De esta manera puede decirse que este vocablo señala el concepto de tratar con distinción a alguien, de gratificar. Y honrar a los padres significa otorgar a los padres el valor que merecen por haber dado su vida por nosotros, agradeciendo su esfuerzo y su dedicación. Honrar a los padres es apostar por una familia estable y por un hogar sano. Donde se falta el respeto entre sus miembros, se desquebraja la unidad familiar y por tanto ese hogar se aparta de los propósitos de Dios. Estoy terminando. Sexto mandamiento tiene que ver con el respeto por la vida humana. Jesús afirma que solo de una mente desquiciada y desordenada y pecaminosa puede nacer el deseo de cometer asesinato. El séptimo nos habla de el adulterio, ¿vale? Y el adulterio, fijaros que Jesús lo lleva a un nivel superior, ¿vale? Porque Él le otorga un mayor valor, ¿no? Porque lo estaban trivializando el adulterio, igual que el divorcio, en aquella época, en los tiempos de Jesús. Pero Jesús dice, perdóname, no hace falta que te acuestes con una persona o con una mujer que esté casada, ¿no? Sino que ya el hecho de pensarlo en tu mente, ya estás adulterando, ya estás pecando. Y es interesante, porque, por ejemplo, en las bienaventuranzas y en todo su ministerio, ¿vale? Jesús coge los 10 mandamientos y les da una profundidad, un impacto y una dimensión mucho más superior que, digamos, nos pareciera en un primer momento los 10 mandamientos. Le da mucho más valor, porque Jesús siempre apunta a las causas del mal, que es el corazón del hombre. Por eso dice, no hace falta que cometas el acto, solamente con pensarlo. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo Jesús ahí es lo siguiente: alimenta tu mente de pecado, alimenta tu espíritu de pecado, y tarde o temprano pecarás. Alimenta tu mente de homicidio, de venganza, de resentimiento, y tarde o temprano asesinarás. Y si no, mirad la historia de la humanidad. Alimenta tu mente de adulterio y terminarás acostándote con la mujer de tu vecino. Seguro. Eso es lo que viene a decir.
Bien, creo que voy por el octavo mandamiento. Nos habla de no robarás. Y este es interesante. Este es interesante también. Porque cuando pensamos en robar, pensamos muchas veces en robar cosas materiales. ¿Sí? Pero hay también otro tipo de ladrones. Por ejemplo, están los ladrones del tiempo. Están los ladrones de nuestro gozo. Hay gente que nos roba el gozo. ¿Vale? Hay gente que nos roba el tiempo. Hay muchas cosas que nos distraen. Eso también son ladrones, no solamente cosas materiales. El noveno mandamiento nos dice que no darás falso testimonio. ¿Os acordáis? Contra tu prójimo. Bien. Aquí está hablando de que la difamación es un pecado gravísimo. Y la difamación empieza con un chisme o con un rumor. Es que me han dicho que fulanito, es que he visto a menganito. Pero tú has podido constatar esa verdad. Porque perdóname, si empiezas así, vas a terminar en una difamación. Pero voy un poco más allá de todo esto, ¿no? Nos habla también de la veracidad en el testimonio, de ser veraz. Y perdonadme, pero faltamos mucho a la verdad cuando dejamos de ser íntegros. Cuando lo que declaramos y lo que hacemos no se corresponde. ¿Vale? Y por último, el 10º mandamiento, no codiciarás. No codiciarás. Aquí nos habla también de la envidia, de los celos, ¿vale? Muchas guerras se han iniciado por la codicia o por los celos, incluso entre personas, a lo mejor entre reyes o lo que sea, ¿vale? Pues se ha iniciado una guerra, una nación entera contra otra. No codiciarás. El verbo traducido de codiciar en hebreo significa deseo desordenado, egoísta e indomado. Y también tomar placer en lo que sea, en lo que se codicia, ¿de acuerdo? La codicia nace de un sentimiento egoísta, de querer solamente lo propio, lo de uno, y no tener en cuenta nunca al prójimo. Y no codiciarás, pues también hay que tener mucho cuidado con él. Y el apóstol Pablo nos decía también algo parecido, ¿no? Algo similar, que el corazón del hombre es codicioso, y eso es muchas veces lo que expresa en muchísimas otras maldades, en guerras, en homicidios, etc. ¿De acuerdo? Bien, ya hemos terminado, hemos podido ver el contenido de los 10 mandamientos, lo hemos situado en su contexto histórico, lo hemos definido, hemos visto sus características, lo importante de este hecho trascendental e histórico para el pueblo de Israel, que va a marcar su historia para siempre. Pero podemos ver que estos 10 mandamientos y que este pacto con Dios resulta más vigente que nunca. Y con esto quiero terminar. Mirad, me hace mucha gracia cuando hablas con personas que no conocen de Dios, que te dicen: el hombre ahora no necesita a Dios para nada. Mira los avances médicos, mira que hemos llegado a la Luna, ahora hemos llegado a Marte, ¿no? Nos podemos comunicar a miles de kilómetros. Es increíble la tecnología, cómo ha cambiado nuestras vidas de una manera extraordinaria, y tiene muchas ventajas. Con un clic tienes mucha información, a veces demasiada. Es decir, es verdad, la humanidad ha progresado en muchas cosas. Pero ahora yo os lanzo una pregunta que no me sabe responder nadie todavía.
Estos 10 mandamientos de este pacto han pasado pues más de 3.400 años. Yo pregunto, ¿la humanidad ha desterrado alguno de los pecados que aquí se describen? Dime uno solo que haya superado. Ninguno. Todos, sin excepción, siguen vigentes, siguen materializándose y siguen desarrollándose en todas sus formas. Y cada vez a peor. ¿Dónde está el progreso de la humanidad? Pues el progreso de la humanidad solo lo podemos encontrar en Dios. Y no hay otro. Que el Señor nos ayude a entender esta preciosa palabra y a hacerla nuestra.